Bienvenidos a la Arboleda Sagrada. Les comento que recientemente terminé de leer este excelente libro que se llama Son los Mormones Cristianos, escrito por Stephen A. Robinson. Para que sepan ustedes, el libro fue escrito en el año 1990, pero el tema sigue siendo muy válido hoy en día, en el año 2026, debido a que siempre veo comentarios de las demás iglesias que dicen que son cristianas donde dicen que, entre comillas, la iglesia mormona no es cristiana. Aparentemente no se fijan que la iglesia se llama la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. El hermano Robinson, para que sepan ustedes, es el mismo autor del libro que se llama Creámosle a Cristo, que es un libro buenísimo también, un libro que trata la gracia de Jesucristo. En este video seguiremos con nuestra lectura del libro Son los Mormones Cristianos. Al final de la serie tendré un regalo para ustedes. Luego les voy a contar más. Pero si ustedes son nuevos al canal, les invito a que puedan suscribirse al hacer clic en el botón que se encuentra abajo. Después, favor de hacer clic en la campanita y seleccionar la opción de recibir todas las notificaciones del canal. Aprovechen y vean los otros videos también para que puedan disfrutar de varios temas diferentes y puedan ustedes profundizar más en sus estudios sobre el Evangelio. Si no han visto los otros capítulos anteriores de este libro, el día de hoy vamos a ver el capítulo 7, pero si no han visto los capítulos 1 al 6, no se preocupen, pueden ver el video del día de hoy sin problema, pero les invito a que vean los otros capítulos también para que puedan tener un estudio excelente con el hermano Robinson. Ahora bien, vamos a leer el capítulo 7 del libro Son los Mormones Cristianos. Espero que les guste. El capítulo 7 se llama Exclusión Doctrinal, la Trinidad y la naturaleza de Dios. Otro argumento que utilizan los cristianos para decirnos que nosotros no somos cristianos. Veamos este argumento. Capítulo 7 dice: ha sido dicho que ya que los santos en los últimos días no aceptan la doctrina cristiana de la Trinidad, se concluye que no pueden ser considerados cristianos. Nuevamente, el centro de este argumento descansa sobre la definición de sus términos. El problema lógico específico con él es que los cristianos no sud usualmente definen el término Trinidad ambiguamente. Habitualmente y a menudo, inconscientemente, equiparan la enseñanza bíblica sobre la naturaleza de la divinidad con la declaración filosófica posterior formulada en el Concilio de Calcedonia en el año 451 después de Cristo, el credo niceno. Pero estas dos maneras de comprender a Dios simplemente no son equivalentes. ¿Qué es la Trinidad? Si por la doctrina de la Trinidad se entiende la enseñanza del Nuevo Testamento de que hay un Padre, un Hijo y un Espíritu Santo, los cuales son completamente divinos, entonces los santos en los últimos días creen en la doctrina de la Trinidad. Es así de simple. Su primer artículo de fe, escrito por José Smith en 1842, declara: nosotros creemos en Dios, el Eterno Padre, en su Hijo Jesucristo y en el Espíritu Santo. Los bautismos en la iglesia son efectuados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. La oración de bendición del sacramento de la Santa Cena está dirigida a Dios, el Eterno Padre, en el nombre de su Hijo Jesucristo, para que todos aquellos que participen en ella puedan tener su espíritu consigo. Los santos en los últimos días están completamente de acuerdo con la doctrina bíblica de la naturaleza triple de la divinidad y con que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son divinos. Sin embargo, si por doctrina de la Trinidad uno se refiere a la doctrina formulada por los concilios de Nicea y Calcedonia, y elaborada posteriormente por subsecuentes concilios y teólogos, que Dios es tres personas coiguales en una sustancia o esencia, entonces los santos en los últimos días no lo creen y no lo hacen porque no es
bíblico. Las palabras principales del entendimiento ortodoxo de la Trinidad, tal como coigual, consubstancial y circuncisión, o aún la palabra Trinidad del latín trinitas, fue usado primeramente por Tertulio alrededor del comienzo del tercer siglo después de Cristo. Los padres nicenos y calcedonios trataron de encontrar términos bíblicos para su nueva formulación, pero no pudieron. Las escrituras mismas no ofrecen explicación alguna en cuanto a cómo se relacionan la trilogía y la unidad de Dios. Los escritores bíblicos se mostraron singularmente desinteresados en el problema o en preguntas relacionadas con la esencia de Dios, su substancia o la definición filosófica de su naturaleza. Estas inquietudes posteriores son elaboraciones sobre la doctrina bíblica de Dios, formuladas para contestar en términos filosóficamente aceptables las preguntas y objeciones del pensamiento helenístico sobre la primitiva doctrina cristiana. Los intelectuales cristianos en los siglos cuarto y quinto sentían que el lenguaje bíblico era poco sofisticado e inadecuado para este propósito. Entonces intentaron suplementarlo y perfeccionarlo con sus mejores esfuerzos. ¿Es escritura lo producido en los concilios? Los santos en los últimos días aceptan tanto la unidad como la trilogía de Dios, ambas son bíblicas. Rechazan, sin embargo, los intentos de la iglesia postbíblica de definir en beneficio y en el lenguaje de los filósofos cómo se relacionan entre sí esta unidad y esta trilogía, intentos que equivalen a poner palabras en la boca de Dios. Si una proposición no es encontrada en la Biblia, ¿con qué autoridad, en ausencia de apóstoles y profetas, puede ser impuesta sobre la iglesia como la palabra de Dios? ¿Cómo pueden simples teólogos extender o corregir las doctrinas de los apóstoles? ¿Pueden los teólogos añadir a las escrituras? Aún así, cuando los santos en los últimos días rechazan las doctrinas de Nicea y Calcedonia, que son claras adiciones a la enseñanza de las escrituras, son acusados de rechazar la idea bíblica de Dios. Eso es simplemente una deformación, a menos que uno defina las palabras de los concilios como escritura suplementaria. Los santos en los últimos días no creen que dichas palabras constituyan escritura adicional. Por lo tanto, se niegan a permitir que la cola nicea agite al perro bíblico. Es absurdo y contradictorio decir, por un lado, como lo hacen algunos críticos de los santos en los últimos días, que la Biblia sola es suficiente para la salvación, la doctrina de la sola escritura, para luego añadir que es necesario creer en los credos, además de en la Biblia, para poder aún ser cristiano. Algunos pueden decir que los credos y las enseñanzas de los concilios son simplemente útiles como sumarios históricamente aceptados de las doctrinas bíblicas, pero esto no es una aseveración justa. Cualquiera que ha superado el aprendizaje básico sabe que un sumario real no puede introducir conceptos e información que no se encuentren en el material que esté siendo resumido. Y no hay un pasaje o combinación de pasajes en las escrituras por las cuales pueda ser llamado sumario la doctrina de la Trinidad abstracta, absoluta, trascendente, consubstancial, coeterna, existiendo incognoscible e incomprensiblemente sin cuerpo, partes o pasiones, fuera de espacio y tiempo.
Hay una gran diferencia entre sumario y elaboración. Los eruditos modernos saben que la doctrina nicena no solo difiere de la idea bíblica, sino que le introduce nuevos conceptos. Uno de estos eruditos dice, es claramente imposible, si uno no acepta la evidencia histórica como totalmente relevante, escapar al reclamo de que no se puede llegar a las formulaciones posteriores de dogma por un proceso de lógica deductiva a partir de las proposiciones originales, sino que deben contener un elemento novedoso. Más adelante, el mismo erudito concluye, el surgimiento de la doctrina completa de la Trinidad no fue posible sin una modificación significativa de las ideas previamente aceptadas. De esta manera, los santos en los últimos días simplemente prefieren pausarse en estos sumarios conciliares y apegarse a las escrituras mismas. La Biblia no sumarizada es correcta tal como está. Preséntese cualquier credo compuesto enteramente por pasajes en las Escrituras y los santos en los últimos días afirmarán energéticamente cada palabra. La Trinidad en el Nuevo Testamento. Es un hecho que la doctrina nicena de la Trinidad es un cambio postbíblico. Simplemente no se encuentra en el Nuevo Testamento. En uno de los mayores tratados sobre la doctrina de la Trinidad, el erudito jesuita Edmund J. Fortman, habiendo examinado individualmente las diferentes partes del Nuevo Testamento, nota que no hay una doctrina trinitaria en los evangelios sinópticos o en los hechos. También observa que en el Nuevo Testamento no encontramos en ningún lugar una doctrina trinitaria sobre tres sujetos distintos de vida divina, actuando como parte de la misma divinidad, y que en Juan no hay una fórmula trinitaria. Concerniente a las epístolas de Pablo, Portman declara, estos pasajes no dan una doctrina de la Trinidad, pero muestran que Pablo enlazaba al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. No dan una fórmula trinitaria, pero ofrecen material para el desarrollo posterior de una doctrina trinitaria. Pablo no tiene una doctrina trinitaria formal, ni una clara conciencia del problema trinitario, pero suministra material suficiente para la evolución posterior de una doctrina de la Trinidad. Después de examinar cada parte del Nuevo Testamento, Fortman concluye que la clásica doctrina de la Trinidad no es bíblica. No hay una doctrina formal de la Trinidad de los escritores del Nuevo Testamento. Si por esto se entiende una enseñanza explícita de que en un Dios hay tres personas divinas coiguales, pero los tres están ahí, Padre, Hijo y Espíritu Santo. La base para una triada está allí y las fórmulas triádicas también. El testimonio bíblico de Dios, como hemos visto, no contenía una doctrina formal o formulada de la Trinidad, ni enseñanza alguna de que en un Dios haya tres personas divinas o coiguales. Los santos en los últimos días no podrían estar más de acuerdo. La teología bíblica, al igual que la Sud, sostiene la naturaleza triple de la Trinidad, pero también como la teología Sud, la, la bíblica carece de cualquier indicación de una interpretación como la nicena. El consenso erudito es además afirmado en el diccionario de la Biblia de Harper. La doctrina formal de la Trinidad, como fue definida por los grandes concilios en los siglos IV y V, no puede ser encontrada en el Nuevo Testamento. En su bosquejo de la teología de Pablo, J. Fitzmyer nota que las ideas del apóstol, como están expresadas en el texto bíblico, son, desde un punto de vista post-niceno, poco claras y sin desarrollar.
Esta doble serie de textos manifiesta la falta de claridad de Pablo en su concepción de la relación entre el Espíritu y el Hijo. Pablo comparte en el Antiguo Testamento una noción más fluida de personalidad que los refinamientos teológicos posteriores sobre naturaleza, sustancia y persona. Su falta de claridad debe ser respetada por lo que es y ser considerada como el punto de comienzo de la evolución posterior. En otras palabras, desde una perspectiva ortodoxa, Pablo no entendía la naturaleza de Dios como los teólogos del siglo IV. Si las ideas de Pablo hubieran sido propuestas después del concilio de Nicea, hubieran sido consideradas inadecuadas o aún incompletas. Los santos en los últimos días prefieren pensar que la concepción de Pablo sobre la naturaleza de Dios es más clara y más autorizada que las teologías y filosofías posteriores combinadas. Después de todo, fue Pablo el que habló con el Señor resucitado y fue arrebatado al tercer cielo, y no los teólogos. Más aún, incluso los escritores y teólogos admiten la dificultad para identificar como bíblica una idea post-nicena. La discusión trinitaria, ya sea católica romana u otra, presenta una silueta algo inestable. Dos cosas han sucedido. Hay un reconocimiento por parte de los exegetas y teólogos bíblicos, incluyendo un número constantemente creciente de católicos romanos, de que no se debería hablar de trinitarismo en el Nuevo Testamento sin restricciones serias. Hay también un reconocimiento paralelo por parte de los historiadores del dogma y de los teólogos sistemáticos de que cuando uno habla de un trinitarismo incondicional, se ha trasladado desde el periodo del origen del cristianismo hasta, digamos, el último cuadrante del siglo IV. La Trinidad en los primeros escritos cristianos. Otros cristianos, además de los santos de los últimos días, han percibido la naturaleza de Dios en términos no nicenos, sin ser por ello declarados no cristianos. Hemos visto por lo antedicho que según el modelo niceno, aún el apóstol Pablo es considerado como falto de claridad en cuanto a la naturaleza de Dios. Además, los padres apostólicos y los apologistas griegos del siglo II, muchos de los cuales fueron santos cristianos, también concebían a Dios en términos que eran incorrectos según el juicio de la ortodoxia post-nicena. De acuerdo a Fortman, la clásica doctrina de la Trinidad no era parte del cristianismo en el periodo apostólico, ni tampoco a comienzos del segundo siglo. Hablando de los padres apostólicos, él escribe, no hay en ellos, por supuesto, ninguna doctrina trinitaria, ni conocimiento de un problema trinitario. Otros eruditos, los mejores en su campo, concuerdan prácticamente en las mismas palabras. En su obra Primitivas Doctrinas Cristianas, J. N. D. Kelly escribe de los padres apostólicos del siglo II acerca de una doctrina de la Trinidad en el sentido estricto. No hay, por supuesto, signo alguno, aunque la fórmula triádica de la Iglesia dejó su marca en todas partes. En otra parte, en la misma obra, Kelly declara, la Iglesia tuvo que esperar por más de 300 años para tener una síntesis final, puesto que no fue sino hasta el concilio de Constantinopla, 381 después de Cristo, que la fórmula de un Dios existiendo en tres personas coiguales fue ratificada finalmente. Muchos de los apologistas eran subordinacionistas en sus doctrinas sobre el Hijo y el Espíritu Santo. Eso significa que concebían al Hijo y al Espíritu no como iguales, coeternos y
consustanciales, sino como dioses subordinados, dependientes, o aun como criaturas de Dios, cuya divinidad es dependiente de la del Padre. Aun los eruditos ortodoxos admiten esto, aunque a menudo cautelosamente disculpándose. Donde la doctrina fue elaborada, como por ejemplo en los escritos de los apologistas, el lenguaje permaneció por completo indefinido y, desde un punto de vista posterior, aún era particularmente no ortodoxo. Algunas veces no estuvo libre de un cierto subordinacionismo. Este subordinacionista es una tendencia característica en muchas de las enseñanzas cristianas de los tres primeros siglos y es un rasgo marcado de padres como San Justino y San Origen, de otro modo ortodoxos. Johannes Quasten dice que San Justino Mártir, quien vio a Cristo como un segundo Dios, segundo numéricamente, pero no en voluntad, que Justino tiende al subordinacionismo en lo que se refiere a la relación entre el Verbo y el Padre. Hasta Origen, los apologistas entendían que el Verbo, Cristo, había llegado a ser el Hijo solo después de ser reconocido por el Padre, contrariamente a las enseñanzas de Nicea, y no distinguían claramente entre el Verbo y el Espíritu Santo. En síntesis, de acuerdo al estricto modelo niceno, los primitivos apologistas cristianos estaban equivocados en su percepción de Dios. Los eruditos y teólogos modernos defienden intensamente estos primeros escritores e insisten en que es groseramente injusto el juzgar a los apologistas o cuestionar su ortodoxia basándose en la teología post-nicena. Estoy de acuerdo, pero debo también insistir en que si los padres apostólicos y los apologistas griegos pueden ser apasionadamente defendidos como genuinos cristianos, aunque carezcan de la ortodoxia nicena, entonces esta no puede ser propuesta como condición necesaria para el cristianismo genuino. Más aún, eruditos modernos han mostrado que la doctrina nicena no era considerada en términos ortodoxos, ni aun por los obispos que la redactaron. La interpretación del lenguaje y la consecuente percepción de la divinidad en las mentes de los padres nicenos no era exactamente igual a la de los teólogos ortodoxos posteriores. Aunque Eusebio de Cesarea, el padre de la historia de la Iglesia, firmó el documento niceno, era un empedernido subornacionista que sostenía que todos deben admitir que el Padre es más importante que el Hijo y preexistente a él, y que la existencia del Hijo dependía de un acto específico y premeditado del Padre preexistente. Esto no es una doctrina trinitaria ortodoxa. La misma doctrina subornacionista de la teología santo de los últimos días es calificada como no cristiana por los críticos ortodoxos, pero recordemos que Eusebio, el subornacionista, era un, uno de los obispos que asistió al antiguo concilio y firmó el credo. Ahora, nótese que no estoy recurriendo a escritores heterodoxos, agnósticos, marcionistas y otros, para la evidencia mostrada aquí. Solo me estoy refiriendo a los principales escritores de la ortodoxia cristiana, los escritores del Nuevo Testamento, los padres apostólicos, los apologistas griegos y los padres nicenos mismos, para proveer ejemplos de cristianos cuya doctrina de Dios no era la del trinitarismo posterior. Si los santos de los últimos días pueden ser criticados por no percibir a Dios en los mismos términos que otros cristianos, entonces muchos de los primeros escritores, santos y teólogos cristianos deben ser criticados
por el mismo motivo. No es históricamente correcto que todos los verdaderos cristianos hayan, desde el principio, comprendido a Dios en exactamente los mismos términos trinitarios. No es mi intención aquí intentar rebatir la doctrina nicena de la Trinidad. Aun cuando los santos de los últimos días no creen en ella, no acusan a quienes sí lo hacen de no ser cristianos. Dicha doctrina es una manera de interpretar la información bíblica con la cual los santos de los últimos días no están de acuerdo. Pero no necesito refutar la idea nicena para sostener mi argumento, porque si Jesús no enseñó la doctrina nicena de la Trinidad, si los escritores del Nuevo Testamento no tenían ninguna concepción de ella, si los padres apostólicos no la conocían y ni aún apreciaban los problemas asociados a ella, y si la fórmula misma no fue desarrollada sino hasta el siglo IV, y aún entonces, aquellos que la afirmaron no la entendían en términos completamente ortodoxos, entonces uno no puede sostener que la doctrina nicena, tal como es entendida por los modernos trinitarios, es esencial al verdadero cristianismo, a menos, por supuesto, que uno quiera decir que no hubo verdaderos cristianos antes del siglo IV, incluyendo a Jesús, sus discípulos y la iglesia del Nuevo Testamento. La Trinidad hoy. Aún hoy la doctrina nicena de la Trinidad no es entendida exactamente de la misma manera por todos los cristianos ortodoxos. Comenzando en el siglo VIII y oficialmente desde el siglo XI, los católicos romanos y los protestantes han añadido la locución latina filioque y del Hijo al texto original del credo niceno, en el punto donde el documento dice que el Espíritu Santo procede del Padre. Así, en las iglesias occidentales, la doctrina ortodoxa dice que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo, filioque, como una antorcha siendo encendida simultáneamente por otras dos antorchas. Pero en las iglesias orientales se sostiene que el Espíritu Santo, tal como el Hijo, procede solo del Padre, como cuando una antorcha enciende primero a una segunda y luego a una tercera. Las iglesias orientales rechazan calurosamente la adición de una cláusula filioque al credo niceno como una distorsión desautorizada de la doctrina de la Trinidad. Frank Gavin observa, ni una sola diferencia entre el este y el oeste ha levantado tanto encono de parte de los escritores ortodoxos como el tema del filioque. Teólogos de las iglesias orientales insisten en que el filioque introduce un falso concepto sobre la naturaleza de Dios, aún un falso Dios, al cristianismo. Por el dogma del filioque, la Trinidad occidental, el Dios de los filósofos y eruditos es introducido en el lugar del Dios viviente. Por el dogma de la procedencia del Espíritu Santo únicamente del Padre, la Trinidad oriental, el Dios de los filósofos se destierra por completo del Sancto Sanctorum. Por causa de este tema del filioque, entonces las iglesias orientales y occidentales tienen conceptos diferentes sobre la naturaleza de la Trinidad. Esto puede parecer un pequeño detalle para los legos, pero es una discusión sobre la naturaleza misma de Dios y es lo suficientemente seria como para haber separado las teologías del este y del oeste por 900 años. Los santos de los últimos días creemos en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo bíblicos, pero somos acusados de no ser cristianos porque nuestro concepto de su naturaleza difiere de otros cristianos. La discusión sobre filioque
es también una discusión sobre la naturaleza de Dios. Si el argumento usado para excluir a los santos en los últimos días sostiene que todos los verdaderos cristianos deben tener el mismo concepto sobre la Trinidad, entonces, ya sea la Iglesia del Este o la del Oeste, preferentemente esta última, no es verdaderamente cristiana. Por otra parte, si concepciones diferentes de la Trinidad son permitidas a los cristianos en ambos bandos de la disputa del filioque, entonces el argumento original es desacreditado. Conceptos diferentes sobre la naturaleza de la Trinidad no necesariamente hacen a los individuos no cristianos. Básicamente, ser un cristiano no es tanto un asunto de percibir a Dios en los términos nicenos y calcedonios, como lo hacen otros cristianos, sino de serlo en los mismos términos que lo hicieron los primeros cristianos. Salvó el sacrificio de Cristo a los corintios y a los gálatas del primer siglo, a pesar de que ellos no concebían a Dios en los términos nicenos. Por supuesto que sí. Y si esto es verdad, entonces el sacrificio de Cristo puede salvar y salvará a los santos en los últimos días fieles que acepten el Nuevo Testamento, aunque no conciban a Dios en los términos nicenos. Hermanos, vamos a pausar nuestra lectura aquí debido a que este es un capítulo muy largo. Llevamos la mitad del capítulo. Continuaremos la lectura en el siguiente video. Han sido puntos muy interesantes que ha tratado el hermano Robinson. Ha sido muy directo y la verdad le hace pensar a uno. Por lo tanto, en la sección que se encuentra abajo, favor de compartir qué es lo que aprendieron ustedes, qué información les gustó o quizás fue nueva para ustedes. ¿Algún punto les hizo un impacto más fuerte que otro? Esperaré sus comentarios. Favor de compartir este video con los demás para que más personas puedan disfrutar de esta lectura, o por lo menos la mitad de la lectura del capítulo 7 del libro Son los Mormones Cristianos. Inviten a sus amigos y familiares que vengan al canal, que puedan suscribirse. Como siempre, hermanos, espero que aquí en este canal, La Arboleda Sagrada, ustedes hayan encontrado nuevamente su lugar apartado y especial para aprender más sobre las hermosas verdades del Evangelio, y específicamente algo histórico en este capítulo sobre la doctrina de la Trinidad y lo que fue creado en los concilios del cuarto y el quinto siglo. Ahora hagan clic en la imagen que están mirando aquí, una de ellas, para que puedan seguir estudiando o aprendiendo más aquí en la Arboleda Sagrada. Cuídense mucho, mis queridos hermanos. Nos vemos en el siguiente video. Gracias. Nos vemos. Chao.